La dejaron enferma en un granero como si no valiera nada. Los Rowley, que prometieron protegerla, fueron quienes la arrojaron al olvido. Pero el silencio firme de Dean y un puñado de semillas cambiaron su destino. Y escuchen bien cómo esta historia, nacida de la injusticia, terminó con un acto que devolvió a ambos mucho más de lo que habían perdido. El viento cortaba como cuchilla esa noche en las afueras de Dallas. Las nubes, tan bajas que casi rozaban los árboles, descargaban lluvia helada sobre los campos endurecidos por el invierno. La tormenta llevaba horas sin dar tregua, y los truenos hacían crujir las viejas maderas del establo. Dean McCaffrey, ranchero solitario de rostro curtido por el sol y la pérdida, empujó la puerta del granero con el hombro, buscando una cuerda que necesitaba para asegurar el corral de los novillos. El olor a humedad y madera vieja lo envolvió. Caminó entre las sombras, acostumbrado al silencio. Pero esa noche algo era distinto, un crujido leve, un murmullo apagado por el agua. Dirigió la linterna hacia un rincón del establo, donde la paja estaba amontonada junto a unas mantas viejas que él juraría haber dejado intactas días atrás. Entonces la vio, una mujer, joven, inmóvil. Su cuerpo estaba encogido sobre sí mismo, como si buscara desaparecer. El vestido raído estaba empapado, y el barro le cubría las botas hasta la rodilla. El cabello, pegado al rostro, no lograba esconder las grietas en los labios ni el color enfermo de su piel. Respiraba con dificultad, como quien pelea por cada bocanada. Tenía las mejillas hundidas, los párpados temblorosos. Y sin embargo, lo que más golpeó a Dean no fue su aspecto, sino su expresión, esa forma en que su rostro ya no suplicaba nada, como si hubiese dejado de esperar. Él se agachó sin decir palabra, extendió la mano con cautela, y sus dedos rozaron los de ella. Estaban helados y crispados, como los de su esposa cuando partía. Aquello fue suficiente. Sin pensarlo dos veces, la envolvió en su viejo poncho de lana, el mismo que había guardado desde el invierno en que enterró a Mabel. La levantó en brazos con el cuidado que se tiene por lo frágil, no por lo desconocido. La lluvia les golpeaba el rostro al salir, pero Dean caminó derecho hasta la cabaña. Abrió la puerta con el pie, cruzó el salón en penumbra y la llevó a la única cama que quedaba entera, la suya. La colocó sobre las sábanas limpias, encendió el fuego y fue en busca de un paño para bajarle la fiebre. Pasaron horas. El reloj marcaba la medianoche cuando la mujer abrió por fin los ojos. No miró alrededor, solo fijó la vista en el techo de madera, como si aún no creyera estar bajo cobijo. Dean se acercó, sin decir nada. Ella frunció el ceño, tragó saliva con dificultad y murmuró con un hilo de voz: Claire. Nada más, solo un nombre, colgando en el silencio como si con eso bastara para explicar todo lo vivido. Y tal vez, pensó Dean mientras se sentaba junto a ella, bastaba, porque no hacía falta saber más para entender que alguien había estado demasiado cerca del final, y que por alguna razón que él aún no comprendía, había llegado justo a tiempo. Claire McAllister había llegado desde Illinois con su esposo, con la promesa de tierra fértil y un nuevo comienzo al oeste. Dejaron atrás un pueblo sin futuro, cargando un carro con sus pocas pertenencias y un par de esperanzas bien dobladas entre las mantas. Él era maestro de escuela, ella sabía curar con plantas y bordar a la luz de lámpara. Durante semanas viajaron con la familia Rowley, que los aceptó en su caravana a cambio de ayuda con los caballos y los niños pequeños. Pero el viento del oeste no siempre trae bendiciones. A mitad de la travesía, en un campamento cerca del río, su esposo enfermó de difteria. Claire lo cuidó hasta la última noche, cuando ya no pudo distinguir sus palabras del sonido del agua. Los Rowley cavaron una tumba rápida y siguieron camino sin detenerse demasiado. A Claire le dieron 3 días para reponerse, pero la tos no la dejaba dormir y los pies se le hinchaban de fiebre. Cuando ya no pudo mantenerse en pie, los Rowley tomaron una decisión:
No valía la pena cargar con peso muerto. La subieron al carro en la madrugada, la dejaron en un granero abandonado al borde del camino y le dejaron una cantimplora vacía junto a un atillo de ropa envuelta en una manta húmeda. No le dijeron adiós. Dean no le preguntó nada al principio, solo la observaba desde la silla junto al hogar mientras la fiebre le quemaba las mejillas y ella murmuraba nombres al aire como si conversara con el viento. Benji, Sara, Ellie. Susurraba una y otra vez como un rezo. Dean no sabía si eran hijos, hermanos o recuerdos, pero cada vez que ella decía esos nombres, apretaba los ojos como si no pudiera permitir que se desvanecieran. Él, acostumbrado al silencio desde que enterró a su esposa 4 inviernos atrás, entendía lo que significaba sujetarse a lo único que aún no te han quitado. Durante días le cambió los paños, le cocinó caldo suave y le hablaba lo justo. No era hombre de palabras, pero sí de presencia. Y eso, para alguien que ha sido abandonado, vale más que cualquier promesa. Cuando al fin Claire pudo incorporarse y dar unos pasos, lo primero que hizo fue buscar la puerta. Caminó hasta el umbral envuelta en una manta, respirando con dificultad. Quería irse, aunque no tenía a dónde. La tos la dobló en seco, se apoyó en el marco de madera, sin aire. Dean se levantó sin apuro, cruzó la estancia y le tendió el brazo, pero sin tocarla. Esperó. Ella no lo miró, solo apretó los labios y trató de incorporarse. Entonces él dijo, con la voz baja, casi como si hablara con la casa: «No tienes que correr. Aquí no tienes que merecer quedarte». Las palabras cayeron despacio, como lluvia sobre tierra agrietada. Claire se quedó quieta, no lloró, no habló, pero esa noche, por primera vez, comió sin temblar. Y en la madrugada, cuando él entró a echar más leña al fuego, encontró que ella había acomodado las mantas, con manos lentas, torpes aún, pero con un cuidado que hablaba por sí solo. Ya no era solo huésped, estaba empezando, muy lentamente, a quedarse. El invierno empezaba a ceder. La escarcha aún se aferraba a los bordes del techo al amanecer, pero los días se alargaban, y en la cocina de la cabaña ya olía a maíz caliente antes del alba. Claire, aún delgada, con ojeras que no se iban del todo, se levantaba temprano, encendía el fuego y amasaba en silencio. Aprendió a cuidar las gallinas del patio con paciencia, a cargar agua del pozo sin quejarse, a sentarse al atardecer junto al porche y leer los salmos con voz baja, como si el viento fuera el único autorizado a oírla. A los ojos de un extraño, parecía una mujer sencilla, esforzada, agradecida. Pero Dean lo notaba. Había algo quebrado en su forma de moverse, como si cada movimiento suyo, al levantar una taza, al girar el rostro, al cerrar una puerta, fuera una decisión calculada, como si su cuerpo recordara que un gesto mal interpretado podía traer consecuencias. Ella jamás hablaba del pasado, y él jamás preguntaba. Pero el silencio entre ellos no era frío, sino delicado, como un terreno recién arado donde aún no se pisa fuerte. Aquella tarde, Dean estaba reparando la cerca del oeste cuando oyó los cascos. Levantó la vista y vio acercarse a los Rowley, 2 hombres y una mujer, con las chaquetas limpias y los ojos sucios. No bajaron del caballo. «Venimos por la mujer», dijo uno de ellos, sin rodeos. «Es nuestra responsabilidad. No la debiste tomar». Dean dejó el martillo en el suelo y se apoyó con tranquilidad en el mango del hacha que usaba para cortar postes. No alzó la voz, no dio un paso atrás, solo los miró. «No es ganado para que se lo repartan», dijo. «Se queda si quiere». Hubo un silencio tenso. La mujer Rowley entrecerró los ojos, como si no aceptara que alguien se les opusiera. El más joven escupió al suelo, con rabia contenida, y luego tiraron de las riendas y se marcharon sin más palabra. Dean se quedó allí unos segundos, mirando cómo el polvo se asentaba en el aire. Luego volvió a su cerca. Esa noche, cuando el fuego ya ardía en la chimenea y Claire recogía la cocina, algo crujió afuera. Un segundo después, una luz extraña brilló por la ventana, seguida del olor inmediato a madera quemada. El granero. Dean corrió hacia la puerta, tomando la escopeta de la pared,
Pero antes de que pudiera salir, Claire ya no estaba. Ella había cruzado el patio con una manta empapada en agua, descalza, desafiando la oscuridad. Se arrojó sobre las llamas, golpeando con fuerza, y las ahogó antes de que alcanzaran la paja seca del fondo. Cuando Dean llegó, ella ya estaba arrodillada en el barro, respirando entrecortadamente, con el cabello pegado a la frente y la manta chamuscada aún en las manos. Él se agachó a su lado, le tomó el hombro con suavidad para ayudarla a levantarse. Fue entonces cuando, por primera vez, vio lo que ocultaba su espalda. A través de la blusa mojada y rota se marcaban líneas viejas, irregulares, enrojecidas por el esfuerzo. Eran cicatrices, largas, marcadas con furia y precisión. Claire no se cubrió, no se movió, solo dijo en voz baja, con esa calma extraña de quien ya ha soportado demasiado. Me azotaban cuando tosía, decían que fingía para no trabajar. Dean no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque comprendió que nada que dijera borraría esas líneas. En cambio, extendió la manta, la cubrió con ella y la acompañó de vuelta a la cabaña, paso a paso, sin soltarla. Ya no la veía como una extraña, ni siquiera como una mujer que había sufrido. La veía como tierra herida que aún podía florecer. La primavera llegó despacio ese año, como si el mundo supiera que algunas heridas necesitan más tiempo para sanar. Las primeras flores silvestres brotaron en la ladera sur, tímidas pero firmes. Los manzanos, que Dean pensó que no resistirían otro invierno, empezaron a mostrar brotes nuevos. Y en la cabaña, la mujer que meses atrás apenas podía sostenerse en pie, ya preparaba la mesa antes del amanecer, con movimientos seguros y rostro en calma. Claire había ganado peso, las sombras bajo sus ojos se habían suavizado, y sus manos ya no temblaban al ver una figura masculina cruzar la puerta. Había aprendido a trenzar el pelo de las niñas del pueblo cuando venían por huevos, y los domingos cuidaba el jardín como si cuidara algo más que flores, como si plantara raíces. Dean, como siempre, hablaba poco, pero sus gestos eran precisos. Dejaba leña cortada junto a la puerta antes de que ella la pidiera. Cambiaba las bisagras sin que nadie se lo recordara, y cada vez que Claire reía, una risa breve, más de aire que de voz, él se quedaba en silencio, como si el sonido lo sorprendiera en lo más hondo. Una tarde, mientras buscaba unos papeles en el escritorio, Dean encontró una hoja doblada con esmero. No tenía remitente, ni fecha, solo tinta azul y letra apretada. Era una carta, una que Claire nunca envió. En ella hablaba de un hombre que no hacía preguntas, pero estaba siempre ahí. De un rancho que no exigía sacrificios, ni cobraba deudas con obediencia. De un lugar donde, por primera vez, se sentía vista no como carga ni como deuda, sino como alguien que merecía quedarse. Dean no mencionó la carta, solo la guardó en un cajón junto al reloj de su padre. Al día siguiente, le entregó a Claire una caja de madera. Dentro había semillas, tomates, maíz dulce, lavanda. Ella lo miró sin entender al principio, y entonces él dijo, simplemente, «El jardín necesita manos que no tengan miedo de volver a crecer». Un año después, la iglesia de madera, que llevaba años cerrada, volvió a abrir para una misa de primavera. Era una celebración sencilla, flores silvestres en jarras, bancos recién lijados, pan horneado por las mujeres del valle. Claire entró del brazo de Dean con un vestido azul que ella misma había cosido. No llevaba joyas, ni falta que hacía. Su rostro, tranquilo, iluminado por la luz que entraba entre las vigas, hablaba por sí solo. Las miradas que antes la esquivaban, ahora se posaban con respeto. Algunos la saludaban con una sonrisa breve, otros bajaban la cabeza con algo que parecía disculpa. Pero Claire no buscaba aprobación, solo avanzaba, con dignidad, como quien ha encontrado su lugar en el mundo. Al final de la ceremonia, una niña de cabellos trenzados se acercó y le entregó un pequeño ramo de flores silvestres. «Para usted, mamá Claire». Dean, que estaba a su lado, la miró, no dijo nada, pero en su pecho algo se aflojó, algo que llevaba años guardado sin nombre. Comprendió, sin necesidad de explicarlo, que él le había dado a Claire lo que le faltaba, una casa, cuidado, libertad, pero que ella, sin pedir permiso, le había devuelto todo lo que él creía perdido: la risa, la fe,
y ese milagro silencioso de no sentirse solo en su propia vida.